Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Reni y en el video de hoy les traigo cosas que no entiendo como autista y hábitos míos. No entiendo los chistes, entiendo algunos chistes, pero para que yo logre entenderlos necesitan ser muy específicos. Para que yo logre entender el chiste necesitan ser muy específicos o que yo logre entender, porque sí me he reído con algunos chistes, eh, pero porque son muy fáciles de entender. Entonces cuando son fáciles de entender, sí, como que sí me dan gracia. La verdad, cuando publican los memes y todo eso, hay bromas que yo no entiendo para nada y se me complica un poco el entenderlos, por más que yo haga el esfuerzo, intente buscarle y buscarle, no le, no le veo el sentido al chiste. A veces me pregunto yo de qué se están riendo, o sea, de qué se están riendo, no lo entiendo. Cuando yo era niña, habían muchos de esos programas de comedias como los de iCarly, Victorious. Entonces yo me acuerdo que cuando iba a la escuela siempre me acuerdo que los niños siempre se ponían a comentar la parte que más les hizo reír y todo. Y yo no me sentía como que parte de ese grupito porque no, en mi cabeza decía, ¿qué tiene de gracioso? Yo sinceramente todas las series que llegué a ver siempre las vi con seriedad y ninguna me causaba gracia. Creo que porque no entendía el humor que, que mostraba la serie. No entiendo el sentido figurado. Creo que ese ha sido uno de los principales problemas que he tenido, porque por más que yo intente entenderlo, pues no lo entiendo. Hay mucho sentido figurado cuando hacen chistes o bromas de sentido figurado. No las entiendo por más de que yo trate, incluso lo he intentado y he terminado con un dolor de cabeza. He tenido problemas con esto porque yo cuando yo trabajaba, porque yo trabajé para una cadena de comida rápida, entonces me sentía como que muy alejada de su círculo social, de esas personas, porque hablaban mucho en sentido figurado. Entonces yo no entendía mucho, e incluso llegué a tener problemas, eh, me llegué a meter en problemas, sí, malos, digamos. Es que no puedo decir la palabra porque me pueden censurar el video. Pero pues a mi parecer no son cosas malas, pero sí naturales, pero creo que no debería de ser. Eh, una vez le conté yo a mi mamá que en el trabajo mi propio gerente me llegó a mostrar imágenes de posiciones diferentes y yo le dije, ¿y yo para qué quiero saber eso? Me dice, te sirve para crecer. Entonces llegó un momento cuando yo se lo conté a mi mamá me dijo que mi gerente estaba cometiendo, digamos, un delito. Yo no lo sabía, fíjense. El sentido figurado es una de las cosas que me ha metido en más problemas, porque yo no me doy cuenta cuando me están también hablando en sentido figurado, no entiendo los chistes en sentido figurado. Y mm, mi mamá sí se preocupa mucho en ese aspecto porque de hecho es algo que estamos trabajando mucho, el tratar de entenderlo, porque dice ella que me puedo meter en problemas, problemas malos que me afecten como persona. Una vez me dijo ella que es importante que yo trate de entenderlo o al menos trate de ver cuando la gente lo dice con malicia, porque mi mamá me dijo que el mundo no es como yo pienso y ella dijo que en el mundo hay mucha gente mala y la verdad sí lo creo. Entonces entiendo como que la preocupación de mi mamá, pero sí me estoy tratando de trabajar en eso, pero por más que lo intento, pues
se me complica todavía un poco. En mi mismo círculo familiar he llegado a tener problemas por eso, porque mis hermanas dicen que soy tonta. Digo tonta por no decir lo que me dicen realmente. Mis hermanas dicen que soy tonta porque mis hermanas hablan mucho en sentido figurado y son un poco más grandes que yo. Entonces, cuando a ellas hablan en sentido figurado, yo no las entiendo y dicen que me estoy haciendo tonta. Y realmente no me estoy haciendo tonta porque no entiendo nada de lo que están hablando. A veces hacen reuniones aquí en mi casa. Entonces en esas reuniones mis hermanas junto con mi mamá y mi papá pues hablan mucho en sentido figurado. Y fíjense que a veces como mis hermanas me bajan de tonta y me dicen de que no entiendo, de que solo me estoy haciendo tonta. eh, Me prefiero salirme de ahí y venirme con mis sobrinos. Me gusta un poco más porque realmente siento que me entiendo mejor con mis sobrinos y mis sobrinos no me juzgan. Esto ya tiene, pero se los voy a comentar. A mí antes me costaba mucho entender mis emociones. Me costaba mucho entender cómo me sentía, mis sentimientos. Y en algún momento me llegué a sentir como un robot. Porque yo antes solo conocía lo que era el enojo y la tristeza. Entonces como que esas eran mis emociones básicas, el enojo y la tristeza. Se me hacía muy complicado. Yo a veces no sabía qué era la alegría, entonces yo se los explico así porque me sentía como un robot. Porque con solo presionar un botón, yo estaba molesta o estaba triste. Botón en el sentido de que yo ya sabía cómo debía sentirme. Cuando yo iba a terapia, muchas veces me platicaron de las emociones por mi psicóloga. La trabajadora social de mi escuela también trabajaba mucho las emociones conmigo. Yo conocía por todo lo que me enseñaban la felicidad, el enojo, la tristeza, pero solo tenía conocimiento, más no sabía cómo sacarlo de mí misma, o sea, que naciera de mí las emociones. Ya cuando yo fui creciendo, fui descubriendo que hay más emociones más allá de solo la tristeza y el enojo. Aprendí a reconocer cómo me siento a través de poemas. Yo cuando tenía 16 años empecé a escribir muchos poemas. Entonces desde ahí yo aprendí a expresarme. En los poemas había cosas maravillosas que hacían que yo pudiera demostrar mis emociones en cierta parte, como alegría, enojo, tristeza, sin que yo ya no me sintiera un robot. Incluso yo en algún momento llegué a decirle a mi mamá eh, que yo no conozco el amor. Yo no sé qué era el amor, mejor dicho, porque yo tenía un concepto muy diferente del amor y yo no me daba cuenta de que yo ya recibía demasiado amor, que el amor está en todas partes. Está con tu mamá, con tu papá, con tus hermanos, o sea, está en muchas partes el amor. Y es algo muy bonito, pero yo antes no me daba cuenta de eso. Pero una vez me pasó algo muy bonito, que es maravilloso, que creo que no necesito conocer el amor de pareja porque yo pude conocer el amor de una manera muy diferente. Cuando nació mi sobrina, yo tenía 20 años, ahorita tengo 22, pero cuando nació mi sobrina, eh, yo sentí algo muy bonito. La vi tan chiquita, tan bonita, y habían emociones raras que no sabía cómo describirlas, pero era como chispas, diría yo.
chispas muy bonitas. Cada que veía sus ojos era algo muy bonito porque tenía un brillo tan único. Entonces yo en una ocasión que salí con mi mamá le dije lo que mi sobrina me hacía sentir. Tenía esa sensación de querer protegerla, de querer estar con ella y de que cada que la veía en mi corazón pasaban cosas muy raras, le decía yo. Entonces yo le dije a mi mamá, mamá, ¿qué es este sentimiento? ¿Qué es este sentimiento? No lo entiendo. Entonces me lo dijo mi mamá, ese sentimiento que tú estás sintiendo se llama amor. Y yo quedé así ¿de verdad? No me lo podía creer, pero después de haber experimentado eso con mi sobrina, eh, puedo decirles que gracias a ella crecí un poco en el sentido de mis emociones, porque después de ahí fui descubriendo más y más y más y más emociones y me di cuenta de que hay más que una emoción y de que las emociones básicas también, la felicidad, la tristeza, el enojo, el miedo, el desagrado, dentro de ellas hay más emociones, más emociones que aún faltan por descubrir y yo me di cuenta de eso. Cada que yo no entiendo una emoción que hay dentro de mí, porque es dentro de mí, yo le digo a mi mamá, ¿qué es este sentimiento? Y mi mamá me dice la respuesta, como por ejemplo cuando algo no me gusta, yo le digo, ¿qué es este sentimiento? Disgusto. O ¿qué es este sentimiento? Así toda llorosa. Es frustración, me dice. Otra cosa que no entiendo es cómo a nosotros los autistas nos pueden bajar de que somos cero empáticos. La verdad, yo les puedo decir que siento mucha empatía y yo siempre me pongo en el lugar de las demás personas, algo que ellos no hacen por mí. Yo en la primaria me acuerdo que me llegué a meter en muchos problemas por eso y habían cosas que no entendía cuando yo era una niña. Una vez me llegué a meter, no en problemas, sino que me trataron un poco feo en ese momento, porque había una compañera y esa compañera estaba llorando y dos de sus amigas la estaban consolando. Entonces, como yo no sabía el por qué estaba llorando, quise acercarme a ella con la intención de querer ver en qué la puedo ayudar. Y yo le pregunté, ¿por qué estás llorando? Y enseguida sus amigas me empezaron a atacar, me dijeron las niñas, oye, eso no se pregunta, oye, ¿qué te pasa? Que no sé qué, y me empezaron a decir un montón de cosas hirientes. Y la muchacha que estaba llorando me dijo, pues luego te digo. Y pues jamás me dijo, pero pues yo no fui a preguntar con malas intenciones, sino que quería ver en qué podía ayudarla, pero pues tampoco creo que la reacción de las niñas haya sido la correcta. A raíz de ese problema que hubo con las niñas, yo llegué a tener muchos miedos, inseguridades. Dejé de hacer preguntas, dejé de preguntar cómo se sentían las personas porque no quería que tuvieran una mala reacción y también para que yo no saliera herida, porque pues te puedo ayudar, pero tú tampoco me lastimes a mí. Era más bien como una autodefensa que yo me puse, el no preguntar, que sinceramente yo después de un tiempo, yo ya grande reflexioné y me di cuenta de por qué no, que no debía hacer eso, porque realmente cuando uno está triste no se debe de preguntar. Sinceramente aquí con ustedes se los comparto. Yo era una persona muy insegura. Era una persona muy insegura desde mis 15 años hasta mis 20 años. Yo
era una persona muy, muy insegura. Yo era tan insegura a tal punto de que no podía dejar un comentario en el Facebook o en el YouTube porque me daba mucho miedo el que me fueran a atacar. Me daba miedo el salir lastimada o que la gente eh, me dijera cosas solo por dar mi punto de vista. Yo entraba a las redes sociales, pero no interactuaba, no dejaba ni comentarios, ni daba mi opinión, tampoco daba likes ni esas cosas, por lo mismo de que me daba miedo. Y como tengo a muchos compañeros con los que estudié, entonces como que sí, con todos tuve mis problemas. Entonces como que traté de tener cuidado en ese sentido. Y era, y era tal punto mi inseguridad que ni en mi propia casa me daba miedo dar mi opinión. Mi mamá se dio cuenta de eso y una vez platicando porque nos peleamos, yo le dije, es que no puedo dar mi punto de vista en la casa porque se molestan y mi mamá me dijo que nadie se va a molestar porque yo dé mi punto de vista si somos una familia y todos compartimos diferentes puntos de vista, me dijo. A pesar de esa charla que yo tuve con mi mamá, yo seguía insegura y no quería dejar ni un comentario en ninguna red social por los mismos miedos que me atormentaban, digamos que eran mis fantasmas. Me daba mucho miedo el cómo iba a reaccionar la gente, el cómo iba a reaccionar ante mí, porque yo sí me llegué a creer en algún momento que lo que me decían era verdad. Pero después de un tiempo yo tuve el valor por mí misma, de mí misma nació, y comenté la publicación de una persona conocida que tengo en Facebook. Y desde allí me empecé a quitar un poco el miedo. Sí seguía yo con esas inseguridades hasta que empecé a dejar un comentario en YouTube, luego otro, luego otro, luego otro, y empecé a tener más seguridad en mí misma. Créanme que si yo no hubiera tenido el valor para romper con mis inseguridades, porque también tiene que ver el hecho de que era antisocial, soy antisocial tanto en las redes sociales como en la vida real social. Pero a raíz de que yo decidí romper con eso, empecé a agarrar más seguridad en mí misma y a darme cuenta de que yo no debo hacerle caso a lo que las personas digan o opinen de mí, que al contrario se me debe resbalar. Eh, durante mucho tiempo, sí, duré mucho tiempo con mis inseguridades y ahorita ya no tengo ninguna. A veces sí, dudo un poco de mí y de mis capacidades, pero porque a veces el mismo miedo me invade. Las inseguridades que yo llegué a tener fueron muchas y llegaron a estar conmigo hasta casi mis 21 años, porque yo tenía inseguridad de mi cuerpo, tenía mucha inseguridad de mi físico, eh, tenía inseguridades de la manera en cómo me visto, tenía inseguridades de mi personalidad, inseguridades sociales. Yo era una persona muy, muy insegura. Y, pero poco a poco yo fui rompiendo con esas inseguridades. Más que nada, todas esas inseguridades en mí tenían un porqué y el porqué principal siempre fue la sociedad, que a mí me daba miedo de cómo ellos iban a reaccionar o me iban a tratar. Esas eran mis principales inseguridades. También en mi vida familiar yo tenía inseguridades. Ay, es que me importa lo que piense porque es mi tía. No, es que me importa lo que piense porque es mi abuela.
Pero yo también después de un tiempo me di cuenta que así sea mi familia, a mí no me debe de importar lo que ellos digan o piensen de mí, porque yo soy yo y así debo amarme. Algo que yo también, el peor error que yo pude hacer hacia mi persona fue odiarme. Si a mí ah, me preguntan si alguna vez he odiado a alguien, yo les diría que no, que yo no he odiado a nadie, porque no sé odiar. Pero a la persona que sí llegué a odiar mucho, mucho en toda mi vida, desde que era niña, fue a mí misma. Me odiaba simplemente por el hecho de ser autista y por no pertenecer a un círculo social. Era tan frustrante para mí ver cómo los niños me hacían a un lado, cómo las personas me alejaban por el simple hecho de ser autista. Que habían muchos insultos hirientes, que estoy loca, que estoy mal de la cabeza, que no te juntes con mi hijo. Todas esas cosas sí repercutieron mucho en mí y llegué mucho a odiarme a tal punto de que sí, yo ya no quería vivir más. Pero nunca llegué a tales extremos porque yo principalmente siempre pensé en mi mamá, porque yo sabía que si yo cometía ese tipo de error grave, los esfuerzos de mi mamá que hizo durante 7 años, porque fue una lucha durante 7 años contra la epilepsia y el autismo, tratando el autismo, sus esfuerzos iban a ser en vano. Y yo no quería eso, porque mi mamá una vez me dijo llorando lo valiosa que soy para ella, y que una vez me dijo algo muy bonito, que yo tengo un pedacito de su corazón y que el día que ella se vaya también me va a dar el otro pedacito de su corazón. Fue muy bonito. Pero una vez que empecé, pues como les dije, a sanar mis inseguridades, yo aprendí a amarme a mí misma y aprendí a tenerme mucho amor propio. La música también ayudó en mi vida y hubo canciones que me ayudaron a amarme muchísimo, muchísimo a mí misma. Más adelante en otro video les diré cuáles canciones fueron. Ahora pasemos a mis hábitos. Soy una persona obsesiva. Yo me obsesiono con casi todo porque hay muchos temas de mi interés. También, como hay hay cosas que yo no sé o no entiendo, a veces como que me obsesiona a tal punto en que me pongo a investigar. Muchas veces entro a páginas de internet a investigar y puedo tardar hasta un día entero y leyendo información de cosas que no sé. No me gusta que toquen mis cosas. Ese es otro hábito. Y es una de las cosas principales por las cuales tengo muchas peleas con mis sobrinos. Porque ellos entran a mi cuarto y mueven todo del lugar. Entonces a mí me desespera mucho. Y yo tengo que poner todas las cosas tal y como estaban y se los digo yo a ellos y me ven raro. A los 6, porque yo tengo 6 sobrinos. Bueno, tengo 8. Les digo así, todo tiene que estar perfectamente en su lugar y nada se tiene que mover. Así yo vea que está medio movida una libreta, yo la vuelvo a regresar a su lugar. Dicen ellos, ¿cómo haces para fijarte en eso? Tengo buen ojo, les digo.
Absolutamente yo me doy cuenta de todo, hasta de si movieron mis zapatos. Entonces, cuando algo no está en su lugar o no lo tengo a la vista, me altero. Me altero a tal punto de que empiezo a hacerme así o empiezo a como que a desesperarme mucho porque digo, ¿y dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde están las cosas? Una vez se me perdió mi cargador y estuve alterado bastante tiempo diciendo, ¿y dónde está mi cargador? ¿Y dónde está mi cargador? ¿Y dónde está mi cargador? Y mientras tanto mi papá y mi hermano y mi mamá y tenían que estar soportando y estoy, ¿y dónde está mi cargador? ¿Y dónde está mi cargador? Y yo estoy tan obsesionada en ese sentido, va hasta ese punto. No es que sea obsesión tampoco, es como que obsesión por el orden, pero sí, llegué a tal punto de que sí no paré de decir un montón de veces dónde está mi cargador, y esa noche no pude dormir. Entonces resultó ser que la que tenía mi cargador era mi sobrina, la más grande, y guay, sí me peleé con ella ese día, pero no debía hacerlo. Otro de los hábitos que tengo es que cuando estoy muy emocionada hago esto, el aleteo. Hago el aleteo pero depende, porque debe ser cuando estoy muy emocionada o cuando estoy muy nerviosa. Yo hago el aleteo, entonces como que ese es otro hábito que tengo, pero no lo veo como un hábito malo. Más que nada sí me obsesiono un poco con temas de mi interés, como lo que estoy estudiando o con investigaciones. Yo soy una persona que investiga y lee mucho. Entonces puedo llegar a tales extremos que incluso puedo llegar a leer casi todas las páginas en donde yo investigo. Claro que me doy cuenta de algunas fuentes, de que sí, cuáles fuentes dicen la verdad y cuáles no. Y para eso tengo un buen ojo en ese sentido. Pero también he llegado como que a tener problemas con eso con mi mamá, porque dice que cuando se me mete algo a la cabeza es imposible sacarlo, y en eso sí tiene razón. Pero yo creo que eso también es una ventaja. Otro de mis hábitos, y es la razón principal por la cual peleo mucho con mis sobrinos, es que me gusta mucho estar sola. Me gusta mucho estar sola en mi cuarto porque siento que es mi lugar seguro. Entonces, cuando vienen mis sobrinos y me dicen, tía, ¿podemos entrar a ver tele? Yo les digo a veces que no, porque quiero estar sola. Y me da risa porque todos me dicen, tía, pero siempre estás sola. No es bueno estar sola, me dicen. Igual mis sobrinos mayores me lo dicen porque tengo uno de 17 y una de 15. Y me dicen así, tía, no es bueno estar sola. ¿Por qué te gusta estar sola, tía? Está mal, necesitas compañía. Entonces me da risa porque ya después no les he dicho que sí y ya los tengo aquí metidos en mi cuarto, aunque tengo que admitir que es bonito cuando estamos todos. Hasta aquí el video de hoy. Les doy muchas gracias por apoyar este canal. Y amigos, ya tenemos página de Facebook, así que si pueden vayan a darle me gusta a la página de Facebook y de paso ven todo lo que he publicado. Suscríbete a este canal y presiona la campanita de notificaciones para que te avise cada que subo video. No olvides dejar tu me gusta y tu comentario de qué te pareció el video, porque es bueno compartir diferentes puntos de vista. Y tu opinión también es importante para que vayamos mejorando el canal, sobre qué temas quieres saber, qué temas quieres entender y qué te gustaría de que yo hable del autismo, que ya les dije que yo investigo todo, así que cuando me obsesiono con algo me obsesiono y les pido una disculpa de verdad. Pero así soy y así vamos a ser. Gracias por todo su apoyo. Adiós.